voy a solo a reiterar que este conocimiento, esto no es algo que se me ocurrió a mí, esto es algo que tiene miles de años y que si bien no digo que el cura párroco de tu iglesia lo sepa o que el rabino de tu sinagoga, pero la iglesia conoce todo esto que van a escuchar esta noche. Los grandes rabinos de Israel conocen todo esto y por alguna razón el pueblo no. Hay solo dos tipos de seres humanos: creadores y competidores. Volvamos a qué es Atzilut. Las ideas provienen de solo dos lugares. Después el hombre piensa y intelectualiza la idea y genera algo o no con esa idea. Atzilut es un mundo o un plano metafísico. Literalmente la palabra Atzilut quiere decir emanación. Y es en sí una idea. Atzilut es la única idea. ¿Quién la pensó? Eso que nosotros llamamos Dios. Hay un término en hebreo o en Kabbalah que se conoce como Makshevet Abriah, el pensamiento de la creación. Hay un pensamiento que tuvo, y les va a parecer raro que digo esto que llamamos Dios, pero porque no lo voy a explicar esta noche, pero sepan que eso que pensó crear todo esto, también pensó en que nosotros íbamos a necesitar un Dios y inventó un Dios para nosotros. Porque entendió la importancia de la fe en el desarrollo del ser humano, no porque ese Dios sea cierto. Entonces, Atzilut es una idea, es la idea del mundo perfecto. Es esto, la creación, el universo, en un estado de absoluta perfección. Ahora, ¿a quién le toca crearla? A nosotros. ¿Cómo se hace? Extrayendo pedazos de esa idea y manifestándolo físicamente en este mundo. De hecho, el mundo de Atzilut es como una especie de membrana semipermeable que está llena de esta idea y esta idea chorrea, gotea. Literalmente el Zohar dice, el Zohar es uno de los principales, el principal cuerpo de conocimiento de la Kabbalah. El Zohar dice que desde este mundo metafísico de las ideas, gotean ideas que tratan constantemente de permear la psiquis humana en búsqueda de personas que puedan materializar esa idea o ese pedacito de la idea. ¿Cuál es la diferencia entre un creador y un competidor? El primero es un ser humano, el segundo no lo es un animal. Una de las características que los cabalistas describen como diferencia entre el reino animal, entre la creación del reino animal en el quinto día de la creación, según la Biblia, versus esa otra cosa que se creó el sexto día, que es el hombre, es que el hombre, dice la Torá, dice, hacemos a un hombre que sea creado a imagen y semejanza de Dios y que esté por encima de toda la creación. ¿Qué quiere decir por encima? Es decir, que esté más allá de las características de todo lo creado anteriormente. ¿Cuál es la principal característica del animal, en diferencia de las plantas? Es que, además de que se comunican y una serie de eso lo vemos en más detalles en el curso inicial,
el animal compite por sobrevivir. La mentalidad de un competidor es que el mundo es un lugar con recursos escasos. Y como todos quieren lo mismo, el mejor gana. ¿Sí? El ser competidor solo funciona desde la percepción de que el mundo tiene recursos limitados y que gane el mejor. ¿Sí? El que es más apto será el que conseguirá. Vamos a tener preguntas, vamos a hacer algunas paradas para preguntas más adelante. La conciencia de un ser creador es aquel que sabe que hay una materia prima esencial en este universo, que por cierto se llama Atzilut, con la que se puede crear lo que sea. Y todo otro ser humano es parte de tu equipo, no tu competencia. ¿Sí? Los seres humanos somos en sí un equipo. También hay un diseño detrás de impulsar la competencia como se ha hecho en los últimos 150 años. Van a notar que no esta noche, pero cuando empiecen a adentrarse en el mundo de la Kabbalah y empiecen a googlear la historia de la Kabbalah, se van a encontrar con hechos muy particulares, como por ejemplo la prohibición del estudio de la Kabbalah una vez que empezó la Revolución Industrial. ¿Sí? Parece que seres humanos con demasiado conocimiento no eran muy útiles para las fábricas. Entonces, la Iglesia, el Rabinato de Israel, todos fueron prohibiendo el estudio o ocultando, de hecho, utilizando uno de los primeros nombres que la Kabbalah antiguamente, hasta el año 1500 más o menos, se conocía con el nombre de Jochmat Nistar, que quiere decir conocimiento oculto. Entonces, ¿qué hicieron los grandes sabios? Dijeron, es para que permanezca oculto. No, la Kabbalah es el conocimiento de lo oculto, es decir, lo que no se ve, lo que está detrás de la materia, del mecanismo. Ahora, ¿cómo se llega al mundo de Atzilut? Si ahí está, porque no lo que se les ocurrió a ustedes recién cuando tuvieron un minuto para pensar, sino la mejor de las ideas para resolver esa situación en sus vidas, existe y está, y sus vidas en estado de perfección existen potencialmente en Atzilut ahora, en este instante. Lo único que hay que hacer es que hay que estirar la mano, sacar un pedacito de Atzilut y manifestarlo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se llega? ¿Y quiénes llegan a Atzilut? Los que buscan adhesión con Atzilut por la adhesión misma. Si uno entiende que eso es el pensamiento de Dios, ¿sí?, que eso es el todo, estaría bueno ser parte de eso. Ahora, el crecimiento espiritual o el desarrollo de una persona desde la inteligencia emocional o espiritual, lo digo de esta forma porque según la Kabbalah hay una relación directa entre el nivel del alma que se conoce como espíritu y la emoción. El desarrollo de la inteligencia emocional o espiritual lleva al deseo de adherirse con esta idea del entendimiento de todo. ¿Sí? ¿No quisiéramos saber cómo funciona todo? Por ahora, como tenemos pequeños problemas en nuestras vidas, queremos saber cómo se puede solucionar eso, cómo funciona en ese aspecto. Pero estaría bueno saber cómo funciona todo.
saber por qué. ¿Por qué en un mundo que fue creado supuestamente por un Dios todo misericordioso hay atentados terroristas? El segundo tipo de personas que llegan o que adquieren ideas o conocimiento de Atzilut son las personas que son coherentes entre el pensamiento y la acción. Y ahí es a donde entra un Steve Jobs, un Dalí, ¿sí? Todas estas personas que nos parece injusto que sean tan exitosos. Si son malas personas, bueno, les tengo noticias. Este mundo en el que nosotros estamos es mecánico. No le importa que seas bueno o mala persona. Se maneja con reglas y leyes físicas y metafísicas que son mecánicas. Vos metés los dedos en el enchufe y te da electricidad. Y no puedes decir, pero Dios, soy buena persona, ¿cómo dejás que me dé electricidad? ¿Sí? Sin embargo, cuando reclamamos por el éxito de personas que nos parecen que son malas personas, es lo mismo que decir, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Está todo mal en este mundo. ¿Sí? ¿Estará todo mal? Ahora bien, ¿qué quiere decir ser coherentes entre el pensamiento y la acción? Es la gente que piensa, siente y hace, bueno o malo. Así sea algo que esté condenado socialmente, porque este sistema mecánico tampoco no conoce de las leyes de la moral y las buenas costumbres. Porque esas leyes de moral y buena costumbre, si uno ve la historia del mundo los últimos 500 años nada más, van a encontrar que las cosas que eran morales y de buena costumbre hace solo 150 años, toda esa gente estaría presa hoy. ¿Sí? Pero dentro de 150 años más, todos van a estar libres si harían eso. ¿Sí? Son ciclos de moralidad extrema y de lo que sea que le conviene a unos pocos en ese momento. Y aquí empieza uno de los primeros secretos de lo que uno no debe hacer si quiere ser exitoso. Y es pensar en cosas que sabes que no vas a hacer. Si no lo vas a hacer, no te pongas a, ¿cómo se dice? Daydreaming, a soñar despierto. Ay, cómo me gustaría, y te pones y estás y pensás y todo esto. ¿Sí? Porque cuando Atzilut sale a buscar personas que sirvan para precipitar una idea, busca a los que sean efectivos llevando la idea a cabo. Entonces por ahí pasa que un tipo que es un maltratador o lo que sea, pero cada vez que piensa en maltratar a alguien, un minuto después lo está maltratando. ¿Sí? Es una persona efectiva para precipitar una idea. No es gracioso, es en serio. Es como ir al médico. Si vos necesitas una operación, ¿vas a ir con el médico que es más buena persona o con el que es el mejor cirujano? ¿Sí? Dicen, mira, tenemos este tipo, es un amor de persona, es divino, se le muere la mitad de los pacientes nada más. Y tenemos este otro que es un desgraciado, pero es efectivo. ¿Sí? Te va a maltratar, no te va a escuchar, va a ir, te va a operar y listo. ¿Sí? Pero 99,9% de success rate, ¿cómo se dice? De radio de éxito, de efectividad. ¿Qué elegimos? El efectivo. ¿Sí?